Buenos días, soy Stephanie Tebo y trabajo como investigadora en el Instituto de Neurobiología de la Universidad Nacional Autónoma de México. El laboratorio que encabezo tiene como meta investigar la función eléctrica de la retina para desarrollar métodos de diagnóstico para personas que sufren de diabetes mellitus. Hemos decidido ocupar el sistema Reteval para desarrollar un método diagnóstico predictivo de la enfermedad en etapas tempranas. Y pues hemos trabajado ya en un gran grupo de pacientes. Hace unos 6 meses que hemos colectado más de 500 registros. Lo que puedo decir del aparato es que es tal como lo venden, o sea, funciona muy bien, es muy fácil, ¿no?, de transporte y demás, es bastante robusto y también el interés que le vemos es que es un equipo relativamente económico, también los sensores, y hemos recibido un excelente soporte del equipo del ECACE, notablemente para desarrollar protocolos de estimulación completamente personalizados. Y el equipo de la empresa le da un excelente seguimiento a todas nuestras necesidades y requerimientos. Nos permite, ¿no?, entre otras cosas, medir sin hacer la dilatación pupilar. Los pacientes realmente refieren que es cómodo y no tienen miedo porque no se les acerca nada, particularmente al ojo. eh, y eso pues es una gran ventaja. En mi grupo de trabajo consideramos que el electroretinograma tiene un gran futuro para pruebas de tamizaje para predecir la retinopatía diabética. Y pues la fase de prevención es la fase en la cual uno puede actuar lo mejor porque es una enfermedad que se puede prevenir con cambios en el estilo de vida. Y si una prueba tan económica como la que proporciona el Reteval nos puede ayudar a seguir al paciente y confortarlo que va bien en sus esfuerzos para cuidar, ¿no?, cuidar de él o ella, es muy, muy valioso. El electroretinograma o ERG es una técnica pues cuantitativa, objetiva e independiente del operador, lo que representa una muy importante ventaja cuando uno quiere desarrollar métodos estadísticos para mejorar pues la detección de enfermedades como la retinopatía diabética. A futuro espero que el electroretinograma sirva como una prueba de tamizaje básica para valorar la integridad funcional de la retina, no solo en el caso de las personas en riesgo de desarrollar retinopatía diabética, sino también para las cuestiones de glaucoma y otras enfermedades.